¿Es posible que un solo hombre sea responsable de más de 45 millones de muertes? Entramos al puesto número 1 con Mao Zedong, el fundador de la República Popular China. Inició en 1958 con el Gran Salto Adelante, un plan económico que buscaba industrializar al país en tiempo récord, pero que terminó provocando la mayor hambruna de la historia de la humanidad. Familias enteras desaparecieron mientras el régimen exportaba grano para aparentar éxito. No solo fue el hambre, su revolución cultural desató una purga implacable contra intelectuales y opositores, destruyendo el patrimonio milenario de China. Mao no solo cambió el mapa político de Asia, sino que dejó una cicatriz de sangre y desesperación que aún resuena en la historia moderna. Es el dictador con el conteo de bajas más alto que el mundo haya visto jamás. Joseph Stalin, el hombre de acero, gobernó la Unión Soviética con una paranoia que no conoció límites. Bajo su mando, el Estado se convirtió en una máquina de triturar carne humana. Desde el Holodomor, la hambruna provocada en Ucrania que mató a millones, hasta sus infames grandes purgas, donde incluso sus aliados más cercanos terminaban con una bala en la nuca. Stalin perfeccionó el sistema Gulag, una red de campos de trabajos forzados en Siberia, donde el frío y el agotamiento borraban cualquier rastro de disidencia. Se estima que su régimen cegó la vida de hasta 40 millones de personas. Su lema parecía ser: un muerto es una tragedia, 1 millón de muertos es estadística. Un hombre que no solo derrotó a Hitler, sino que sometió a su propio pueblo a un terror absoluto durante 3 décadas. Adolfo Hitler no necesita presentación, pero el alcance de su maldad sigue siendo difícil de procesar. En apenas 12 años, transformó a una nación culta en el epicentro de un genocidio industrializado. Su ideología de odio culminó en el Holocausto, el asesinato sistemático de 6 millones de judíos y millones de otras minorías en cámaras de gas diseñadas para la eficiencia de la muerte. Pero su ambición no se detuvo ahí. Arrastró al mundo entero a la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más letal de la historia. Hitler no solo buscaba territorio, buscaba la aniquilación total de quien considerara inferior. Al final, dejó una Europa en cenizas y una cifra de víctimas directas que supera a los 17 millones de personas. El rostro definitivo del mal absoluto en el siglo XX. A diferencia de otros en esta lista, Leopoldo II no usó un ejército para la guerra, sino una empresa privada para saquear un continente. Bajo el disfraz de una misión humanitaria, convirtió el Congo en su finca personal. Su objetivo, el caucho. Para obtenerlo, esclavizó a millones. Si los pueblos no cumplían con las cuotas de recolección, los mercenarios de Leopoldo amputaban manos, pies y cabezas, incluso de niños. Se estima que su sed de riqueza costó la vida de hasta 15 millones de personas. Un genocidio olvidado por muchos, cometido por un rey que nunca puso un pie en África, pero que la desangró hasta las cenizas. El rostro del militarismo japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Hideki Tojo no solo fue el arquitecto del ataque a Pearl Harbor, sino el cerebro detrás de una expansión brutal por Asia. Bajo su mando, el ejército japonés cometió atrocidades que desafían la imaginación, como la masacre de Nankín y los experimentos humanos de la Unidad 731. Millones de chinos, coreanos y filipinos murieron por ejecuciones, hambre y trabajos forzados. Tojo personificó un fanatismo que llevó a su propio pueblo al borde de la aniquilación, dejando un saldo de hasta 10 millones de muertos antes de enfrentar la horca por crímenes de guerra. En medio del caos de la Primera Guerra Mundial, Enver Pasha lideró el triunvirato que cambió el destino de Turquía mediante la sangre. Es el principal responsable del genocidio armenio, un intento sistemático de borrar a toda una población de la faz de la tierra, mediante marchas de la muerte por el desierto, ejecuciones masivas y hambrunas provocadas.
El régimen de Pasha acabó con la vida de hasta 1.5 millones de armenios, además de cientos de miles de griegos y asirios. Un precursor de los métodos de exterminio que veríamos décadas después, cuya sombra aún genera tensiones diplomáticas en el siglo XXI. Si buscamos la definición de fanatismo extremo, encontramos a Pol Pot. En solo 4 años, este dictador intentó regresar a Camboya a la era cero, una utopía agraria radical. Vació las ciudades y obligó a toda la población a trabajar en granjas colectivas. El resultado, los campos de la muerte. Tener gafas, hablar un segundo idioma o ser profesor era motivo de ejecución inmediata. Bajo su régimen de los Jemeres Rojos, casi el 25% de la población del país murió por ejecuciones, agotamiento o hambre. Pol Pot no solo mató a personas, intentó asesinar la identidad y el futuro de toda una nación. El fundador de la dinastía Kim transformó la mitad norte de la península coreana en el estado más hermético del mundo. Tras invadir el sur y desatar la guerra de Corea, Kim Il-sung estableció un culto a la personalidad casi divino. Su sistema de Sungbun clasificó a los ciudadanos según su lealtad, condenando a los desleales y a sus familias a campos de concentración de por vida. Entre purgas políticas, una red de prisiones brutal y la gestión de una economía que llevaría a hambrunas crónicas, se estima que su legado de control absoluto costó la vida de casi 2 millones de personas. Una dictadura que, 3 generaciones después, sigue vigente. Conocido por desatar el terror rojo, Mengistu derrotó a la monarquía etíope para instalar un régimen marxista-leninista implacable. Su método de control preferido fue el hambre. Durante las hambrunas de los años 80, Mengistu utilizó la ayuda internacional como arma política, bloqueando el alimento a regiones rebeldes mientras gastaba millones en desfiles militares. Entre ejecuciones políticas directas y la hambruna utilizada como herramienta de guerra, su gobierno dejó un rastro de más de 1 millón de cadáveres. Hoy vive exiliado en Zimbabue, escapando de una condena a muerte por genocidio en su propio país. Llegó al poder tras un golpe de Estado y se vio envuelto en una de las guerras civiles más atroces de África, la Guerra de Biafra. Aunque su intención era mantener la unidad de Nigeria, su estrategia de bloqueo total contra la región secesionista provocó una de las hambrunas más documentadas de la era moderna. Cientos de miles de niños murieron de inanición frente a las cámaras de todo el mundo. Se estima que más de 1 millón de personas perdieron la vida, la gran mayoría civiles atrapados en un asedio despiadado. Gowon representa el costo humano devastador de la guerra civil llevada al extremo. Saddam Hussein gobernó Irak con una mezcla de miedo, culto a la personalidad y violencia química. Fue responsable de iniciar guerras devastadoras contra Irán y Kuwait, pero su crueldad más íntima la sufrió su propio pueblo. Durante la campaña de Al-Anfal, utilizó armas químicas contra la minoría kurda, gaseando ciudades enteras. Sus cámaras de tortura eran legendarias por su sadismo y su policía secreta eliminaba a cualquier sospechoso de disidencia. Entre guerras, purgas y represión, se estima que Saddam es el responsable de la muerte de 1 millón de personas, terminando sus días en la horca tras la invasión de 2003. Aunque su mandato fue muy breve, de apenas 3 años, Yahya Khan dejó una marca de sangre imborrable. En 1971 lanzó la Operación Searchlight para aplastar el movimiento de independencia en lo que hoy es Bangladesh. El resultado fue un genocidio que cobró la vida de cientos de miles de civiles y el uso sistemático de la violencia sexual como arma de guerra contra millones de mujeres. La brutalidad fue tal que provocó el éxodo de 10 millones de refugiados hacia la India. Yahya Khan presidió uno de los episodios más oscuros y menos recordados de la historia asiática del siglo XX. Tras una cruenta guerra civil que él mismo inició,
Francisco Franco se impuso como el caudillo de España durante casi 40 años. Su régimen comenzó con una represión sistemática conocida como la limpieza, ejecutando a decenas de miles de opositores y enviando a otros tantos a campos de concentración y trabajos forzados. Durante décadas, España vivió bajo un nacionalcatolicismo que censuró la cultura, prohibió idiomas regionales y mantuvo al país en un aislamiento político con un saldo de cientos de miles de muertos y desaparecidos que aún se buscan en cunetas. Franco fue el último dictador fascista de la vieja Europa en morir en su cama. El carnicero de Kampala, Idi Amin Dada, pasó de ser un oficial del ejército colonial a un dictador cuya excentricidad solo era superada por su crueldad. Expulsó a toda la población asiática del país, hundiendo la economía, y desató una persecución paranoica contra cualquier grupo étnico que considerara una amenaza. Se dice que sus prisiones eran tan letales que los cuerpos eran arrojados al Nilo para alimentar a los cocodrilos porque los cementerios estaban llenos. Entre 100.000 y 500.000 personas fueron asesinadas bajo su mando, mientras él se autoproclamaba rey de Escocia y conquistador del Imperio Británico. Incluso los oficiales nazis se horrorizaban ante la brutalidad de Ante Pavelić. Como líder del estado títere croata durante la Segunda Guerra Mundial, fundó la organización Ustaša con un solo objetivo: purificar Croacia de serbios, judíos y gitanos. Su régimen creó el campo de exterminio Jasenovac, donde los asesinatos no se hacían con gas, sino de forma manual con cuchillos y mazos. Se estima que su fanatismo religioso y étnico cegó la vida de más de 300.000 personas. Pavelić logró escapar a Argentina tras la guerra, pero su nombre quedó grabado como uno de los líderes más sádicos de toda la historia. El jefe gobernó la República Dominicana durante 31 años con un control absoluto y narcisista. Trujillo convirtió al país en su propiedad privada, exigiendo que su retrato colgara en cada hogar junto a imágenes religiosas. Su crimen más infame fue la masacre del Perejil, donde ordenó el asesinato de miles de haitianos basándose simplemente en cómo pronunciaban una palabra. Su policía secreta, el SIM, sembró el terror mediante torturas y desapariciones, como el famoso asesinato de las hermanas Mirabal. Trujillo fue finalmente ajusticiado en una emboscada, dejando un legado de miedo que marcó generaciones de dominicanos. El 11 de septiembre de 1973, Augusto Pinochet lideró un sangriento golpe de Estado que derrocó la democracia en Chile. Durante 17 años, su régimen transformó el país en un laboratorio económico bajo un estado de sitio permanente. Miles de personas fueron recluidas en estadios, centros secretos y barcos prisión. La Caravana de la Muerte y la Operación Cóndor son testimonios de una represión que cruzó fronteras para eliminar opositores. Con más de 3.000 muertos y desaparecidos y decenas de miles de torturados, Pinochet se convirtió en el símbolo global de las dictaduras militares latinoamericanas de la Guerra Fría. Mobutu fue el dictador que personificó la cleptocracia, el gobierno de los ladrones. Durante 32 años, saqueó las inmensas riquezas naturales del Congo mientras su pueblo se hundía en la miseria. Se hizo famoso por sus trajes de leopardo y por construir palacios de lujo en la selva mientras las carreteras desaparecían. Para mantenerse en el poder, utilizó ejecuciones públicas televisadas y una red de espías que llegaba a cada rincón de la sociedad. Aunque las cifras totales de muertos son difíciles de rastrear, su negligencia criminal y su represión brutal destruyeron el tejido social de una de las naciones más ricas y sufridas de África. Nicolae Ceausescu convirtió a Rumania en una distopía de vigilancia masiva. Mientras él y su esposa Elena vivían en una opulencia irreal, el pueblo rumano sufría apagones programados, racionamiento de comida y un frío extremo para pagar la deuda externa del país.
Su policía secreta, la Securitate, era tan vasta que se decía que 1 de cada 10 rumanos era informante. Prohibió el aborto y los anticonceptivos para forzar el crecimiento de la población, condenando a miles de niños a orfanatos inhumanos. Su mandato terminó frente a un pelotón de fusilamiento en la Navidad de 1989, tras una revolución repentina y desesperada. Heredó el poder de su padre, Papá Doc, convirtiéndose en el presidente vitalicio más joven del mundo a los 19 años. Baby Doc continúa el legado de terror de los Tonton Macoute, una milicia paramilitar que operaba bajo el vudú y el asesinato para mantener a la población sumisa. Mientras Haití se convertía en el país más pobre del hemisferio, Duvalier robaba cientos de miles de millones del Tesoro Nacional para financiar bodas y lujos en París. Decenas de miles de haitianos fueron asesinados o desaparecidos bajo su mando, hasta que una revuelta popular lo obligó a huir, dejando su nación sumida en una crisis de la que aún no logra despertar. No podemos olvidar a Nicolás Maduro, el hombre que logró quebrar al país con más petróleo del planeta. Bajo su mando, Venezuela vivió un éxodo de más de 9 millones de personas y una crisis que parecía no tener fin. Su régimen fue una colección de expedientes en la ONU por torturas y represión sistemática. Pero ojo, que su historial no pasó desapercibido en Washington. Donald Trump no se anduvo con rodeos y le puso precio a su cabeza como en el viejo oeste, con una recompensa de $50 millones que lo puso a dormir con un ojo abierto. Así que entre sanciones y acusaciones de narcotráfico, Maduro pasó de ser el heredero de un proyecto a un hombre que tras descuidarse terminó viendo el sol a través de los barrotes de una celda estadounidense. Un final que muchos esperaban con palomitas listas. Si te interesan temas como este, donde analizamos el mundo, sus culturas, historia y muchas cosas más, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. No olvides dar like.